tal? Muy buenas tardes desde donde nos estamos sintonizando, días o noches. Vamos a continuar nuestro semestre de 2023 respecto a lo que hemos estado viendo, que son los contratos civiles. Hay una gran cantidad de especies, a lo mejor incluso tipos de contratos civiles. Así es que ya hemos visto un poquito de antecedentes respecto a lo que se puede realizar con los contratos civiles, las acciones que pueden generar en cuanto al incumplimiento se trate. En cuanto al cumplimiento, pues solamente nos allegamos a cumplir lo establecido en las cláusulas que se colocan dentro del cuerpo del contrato. Entonces, es lo que vamos a estar comprendiendo en estas últimas sesiones de clase que tenemos de Derecho Civil 3, los tipos y los tipos de contratos que alcancemos a revisar y analizar en cuanto a su contenido y alcance para que logremos adentrarnos un poquito dentro de este gran mundo de contratos civiles, de todo lo que se puede pactar, lo que se pacta inclusive que tampoco puede ser legal, que se tiene como puesto, o qué consecuencias jurídicas contienen ciertas cláusulas en cuanto se presenta, por ejemplo, para su cumplimiento ante una autoridad judicial. Entonces, sin más preámbulo, me voy a permitir compartir un poquito sobre bueno, esto que ustedes están viendo en pantalla. El día de hoy pues vamos a tratar sobre el arrendamiento. Entonces, el Código Civil Federal es lo que tenemos en pantalla. Desprendemos desde el artículo 2398, así es que eso lo podemos consultar en cualquier código civil, en donde tenemos, de hecho, diversos articulados que se tratan sobre el arrendamiento, las obligaciones del arrendador, del arrendatario, los subtipos del arrendamiento. Sin embargo, pues ya no nos va a dar tiempo de revisar inclusive pues todas las cuestiones pues más minuciosas del aspecto legal. Entonces, pues comenzando con una práctica cotidiana respecto a lo que es conceptualizar un contrato, yo creo que lo podemos desprender en el artículo 2398 del Código Civil Federal, en donde pues yo creo que es bastante conciso este artículo. Narra que hay arrendamiento, lo podemos conceptualizar de esta manera, cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de alguna cosa y la otra a pagar por este uso o por ese uso o goce un precio cierto. El arrendamiento no puede exceder de 10 años para las fincas destinadas a habitación y de 20 años para las fincas destinadas al comercio o a la industria. Inclusive pues tenemos ya hasta el límite, ¿no?, de tiempo que podemos pactar un contrato en un máximo de tiempo. Entonces, ¿qué pasa si queremos a lo mejor seguir renovando algún contrato que, si bien es cierto que es a lo mejor poco usual que dure tanto tiempo, ¿no? Por ejemplo, la de 20 años de experiencia industrial, tal vez sí, tal vez no, dependiendo también de la duración de la empresa o del comercio que se trata. Entonces, pues se hace una innovación, ¿no? Que es, ¿no?, la innovación quiere decir renovar las cláusulas de un contrato que ya se tenía. Entonces, solamente cambiaría en cuanto a lo mejor a un precio, a otra temporalidad, no sé, a lo mejor datos de los contratantes, algún cambio de domicilio, algún cambio de forma de pago, no lo sé, son a lo mejor pequeños detalles en donde obviamente pues se sigue arrendando. Estamos hablando de un bien inmueble, por supuesto, porque un arrendamiento, si bien es cierto que puede ser de bienes muebles, también es cierto que este excedente que nos refiere el segundo párrafo del artículo 2398 es exclusivo para bienes inmuebles, porque menciona fincas y obviamente pues una finca es un bien inmueble destinadas a habitación y de 20 años para fincas destinadas al comercio o a la industria, es decir, pues propiedades, ¿no?, como tal. No está refiriéndose así como lo es, por ejemplo, a los
bienes muebles que también se puede dar en arrendamiento, ¿no? Lo más común es que se arrienden, pues, por ejemplo, vehículos automotor, motocicletas tal vez, ¿no? Hay personas, sobre todo en esta época que creo que hemos explotado en cuanto se desató la pandemia, las aplicaciones de vehículos o taxis, ¿no? Y obviamente también entrega de paquetería, pedidos de comida a domicilio, ese tipo de cosas creo que han tenido un auge bastante importante en esta temporalidad que también yo creo que sería importante a lo mejor describir o definir de forma contractual cómo es que pues estamos llevando a cabo estos servicios, yo creo que de inicio a fin, ¿no? Porque hasta, digo, todo es una situación contractual, ¿no? Desde obviamente que adquirimos un servicio, que eso es yo creo que la finalidad en cuanto a repercusiones del derecho del consumidor y obviamente pues también en cuanto a la persona, a lo mejor si no es un vehículo propio, que le está arrendando la motocicleta, el auto, este, a pues otra persona, ¿no? Para uso de estos fines, ya también una vez que tiene ese material, ese vehículo para poder ahora sí suscribirse eh, como un conductor o un socio conductor, como lo refieren también algunas aplicaciones, bueno, pues le da otro estatus, ¿no? Para con, tal vez no ya laboralmente, hablando pues con una empresa que tiene pues una marca obviamente registrada, que tiene una aplicación que funciona y obviamente también que funciona pues de cierta manera en cuanto a incluso métodos comprobados de seguridad, en cuanto a cuotas o porcentaje en cuanto a cada viaje, no lo sé. En realidad no tengo muy claro o mucha certeza en cuanto a montos referidos, pero supongo que deben ser variados inclusive pues, en la propia competencia de las aplicaciones, ¿no? Y obviamente ya expandiéndose en cuanto a llevarte alimentos, pues también ha sido porque un gran auge para pues tanto para las empresas que se dedican a eso, como pues, para las personas también, y creo que cada vez hay más repartidores y socios conductores o conductores designados en ese aspecto. Pero bueno, todo depende de una relación también contractual, es la que en este momento pues estamos relacionando que puede desprenderse que una persona tenga un arrendamiento para un bien mueble, así como para un bien inmueble. Entonces, este artículo 2398 pues nos define claramente, ¿no? Que son obviamente una obligación recíproca en donde uno se obliga a otorgar el uso y goce de un bien, bueno, de una cosa, ¿no? Puede ser un bien mueble, puede ser un bien mueble. Y el otro a pagar, obviamente, ese uso y ese goce con un precio cierto, determinado, y bueno, pues la cantidad puede ser incluso efectivo, puede ser de depósito, transferencia, todas esas a lo mejor detalles o para algunos pueden ser nimiedades, lo de menos, ¿no? Siempre y cuando yo creo que se cumple el objetivo de, de esa contratación. Pero bueno, solamente vamos a analizar ciertos artículos de esta legislación federal y posteriormente nos vamos a pasar a lo que podemos a lo mejor observar o que se pueda desprender de estos contratos tanto de arrendamiento como pues como los que alcancemos a ver en esta sesión clase. Bien, como por ejemplo ¿no? Este apartado. Pero bueno, primero, el Código Civil Federal menciona en su artículo 2399 que la renta o el precio del arrendamiento puede consistir en una suma de dinero o en cualquier otra cosa equivalente, con tal de que sea cierta y determinada. No puede ser una cantidad no definida en algún tipo de contrato, porque eso es eh, bastante subjetivo y se presta a muchas interpretaciones, inclusive hasta para la autoridad en cuanto, por ejemplo, no existe algún tipo de cumplimiento, perdón, puede ser complicado lograr determinar si es que le asiste el derecho a
cualquiera de las partes y en qué sentido, hasta dónde llega esa obligatoriedad, por ejemplo, de quien se está exigiendo ese cumplimiento que no se dio de una forma voluntaria. Entonces, pues la ley es bastante clara, ¿no? Siempre que sea cierta y determinada, a ver, tanta cantidad, va a ser por concepto de renta, ¿no? Y tenemos el artículo 2400 que son susceptibles de arrendamiento todos los bienes que puedan usarse sin consumirse, excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. Menciono, ¿no? Cualquier cosa que sea susceptible de arrendamiento, que no sea consumible, pues se puede arrendar. Obviamente las cosas no consumibles pueden ser incluso no temporada en arrendamiento, pues alimentos, ¿no? Son cosas consumibles, sería pues más bien pues tendiente a una compra y venta, a lo mejor de alimentos o algún tipo de mutuo pudiera ser, ¿no? El famoso pues trueque que conocemos anteriormente, aunque el mundo pues vimos la sesión clase pasada, que se trata, bueno, pues es el famoso préstamo, ¿no? Pero que legalmente se conoce pues como mutuo. Ahora bien, 2401 dice, el que no fuere dueño de la cosa podrá arrendarla si tiene facultad para celebrar ese contrato, ya en virtud de autorización del dueño, ya por disposición de la ley. El primer caso del artículo anterior, la constitución del arrendamiento se sujetará a límites fijados en la autorización y en el segundo a los que la ley haya fijado a los administradores de bienes ajenos. Yo creo que aquí, inclusive en el 2401 y 2402, nos apegamos a inclusive a otro supuesto, ¿no? En cuanto a facultades de un tercero para celebrar contratos con nosotros. Yo creo que ahí nos estamos adentrando a otro tipo de contrato que se denomina mandato. Pero si nos da tiempo, terminando observamos pues, las reglas generales del mandato y un poquito del análisis de lo que puede llegar a contener pues un mandato, ¿no? Ahora bien, si me lo permiten, voy a cambiar aquí de pestañita, en donde tenemos ya como tal un ejemplo de contrato de arrendamiento. Me encantaría a lo mejor poder desprender el análisis de cada uno de los artículos que viene mencionado en el Código Civil Federal e inclusive hacer a lo mejor algún tipo de comparativa dentro de otras legislaciones locales, pero pues el tiempo no nos va a alcanzar para agotar la mayor parte de los contratos que vamos a tener que estar revisando, que por cierto ya estamos en la recta final de las sesiones clases de aquí a diciembre, prácticamente pues un mes, ¿no? Nos estarían restando unas 4 clases más para poder culminar y pues vamos a tratar de obtener el mayor aprendizaje o a lo mejor un poquito, a lo mejor lo mucho que podemos también indagar por nuestra cuenta en una ocasión, inclusive en una de las invitaciones también que se hizo de Haller, uno de los invitados, lo pueden ver virtualmente inclusive, de emprendimiento, seguramente si lo pudieron verificar o si les aparece la notificación, pueden tener idea a lo que me refiero. Mencionamos que una de las claves también para la cuestión de emprendimiento o ciertas otras cuestiones en la vida es la parte autodidáctica de cada uno de nosotros. Entonces, no significa, refería que no necesitemos de un guía, ¿no? De un maestro, de un docente que nos pueda a lo mejor disipar dudas. Sin embargo, nosotros tenemos mucha capacidad para indagar información por nuestra cuenta e inclusive pues, yo creo que a estas alturas hasta de discernir la información pues que está como excedente, digo, ojalá pudiéramos absorber toda la información como esponjitas, pero la información pues excedente en cuanto a que sea, por ejemplo, las famosas fake news o la información falsa, desecharla y obviamente quedarnos con la información pues, fidedigna, ¿no? Obviamente pues todo esto es bastante cambio
y actualización y aprendizaje, por supuesto. El derecho pues no se queda absolutamente atrás. Digo, ya no pude ver más allá de la conferencia completamente pues, por tener ciertos pendientes, pero sí vi al menos el principio donde se refirió precisamente a la parte autodidacta que todos y cada uno de nosotros debemos de tener, haciendo un poquito de referencia en cuanto a estudiantes, porque aunque no lo crean, yo creo que aún estando de este lado nunca dejamos de ser estudiantes, o nunca más bien dejamos de aprender. Entonces, en ese sentido, pues somos una parte de guía, pero lo que le podemos, lo poquito que les podemos enseñar a través de este medio, sobre todo porque son clases totalmente en vivo, me parece que podemos sacar pues mayor provecho si es que utilizamos pues el material que se nos da de apoyo, si es que utilizamos los temas como referencia eh, y pues, indagar en otras fuentes de información que también pues, nos pueden clarificar mucho más los temas, ¿sale? O las dudas, disiparlas, o generarlas también para poder crear algún tipo de plática o debate inclusive pues, de ciertos temas en cuanto a su forma de llevarse a cabo. Pero bueno, dejando a un lado esta parte, pues, vamos a entrar ya de lleno al contrato de arrendamiento. Este es un ejemplo que también lo podemos encontrar, creo que en internet, porque estos ejemplos los vamos a estar tomando incluso de dependencias públicas. El hecho de que sean también dependencias públicas no significa que no puedan tener esta capacidad contractual y en materia civil. Creo que también la parte de involucrar, porque pueden ser contratos civiles entre particulares, que las dos partes sean pues particulares. Sin embargo, que esté involucrada la autoridad no lo hace ni convierte a lo mejor en contrato público o lo convierte en algún otro acto jurídico que pudiera desprenderse inclusive del Código Civil por estar involucrada pues o involucrado el sector público del mismo. Eh, Obviamente hay una circunstancia que tal vez no nos quede del momento claro, pero sí quiero manifestar rápidamente una teoría que tienen diversos autores sobre la doble personalidad del Estado. Una como autoridad efectivamente y otra que se quita ese revestimiento de autoridad que tiene y se ponderan los derechos y las obligaciones estando a la par los contratantes, por ejemplo, en un contrato civil, donde puedan tener obligaciones y derechos recíprocos. No por ser la autoridad significa que no va a tener, o a lo mejor, obligaciones, que solamente pues, va a tener los beneficios o los derechos. Y la otra parte, a lo mejor las puras obligaciones, porque eso la ley, pues sencillamente creo que no lo permite ni lo justifica de alguna u otra manera, sino que por eso estamos sujetándonos a esta legislación, sobre todo esta federal, ¿no? Pero bueno, vamos a ver este tipo de contrato de arrendamiento, donde la autoridad también puede dar en arrendamiento. Y por una parte, pues vamos a leer el contenido del mismo que dice, contrato de arrendamiento que celebran por una parte los ciudadanos María de la Luz de la Peña Fuentes y Armando Fuentes Aguirre, a quien en lo sucesivo se les denominará como el arrendador. Y por la otra parte, o sea, entiéndase desde aquí, desde el arrendador, que María de la Luz y Armando Fuentes son los arrendadores. Si no, obviamente, pues se le puede conocer como el arrendador o podemos manifestarlo de una forma diversa. Aquí depende si ya la forma de redacción de cada uno de nosotros como licenciados en Derecho o como abogados. Pero aquí se le quiso denominar o colocar el arrendador, aunque se trate de dos personas. Y no pasa absolutamente nada, mientras quede especificado dentro del contrato, pues así se entenderá. Lo anterior es para evitar repeticiones, ¿no? En cuanto al contenido cuerpo desde las declaraciones o los antecedentes, podemos denominar declara o manifiesta el arrendador y hace que con esa referencia, pues involucramos en este caso en particular, María de la Luz Peña y Armando Fuentes, ¿sale? Entonces, eso por una parte, o esa pequeña aclaración si la quería hacer mención, porque luego surgen cierto tipo de dudas
respecto a lo mejor si nos adentramos al análisis de algún contrato que me parece lo más idóneo, lo más ideal, tanto para que nos sirva como experiencia en cuanto a la redacción de, un, de algún acto jurídico futuro o inclusive pues para el efecto de poder darle esa interpretación si es que solicitamos a lo mejor su cumplimiento y que de ahí se derive o se desprenda una acción. Entonces, dice, y por la otra parte, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, a quien en los sucesivos se le denominará el arrendatario. Entiéndase que la Secretaría es quien va a arrendar un inmueble. Entiendo que ha de ser para sus operaciones o sus, bueno, sí son sus oficinas para poder estar o entrar en operación. Pero vamos a ver el cuerpo de este contrato a ver qué nos arroja. Dice a quien en los sucesivos se le denominará el arrendatario, representada en este acto por la licenciada Marcela Castañeda Agüero. Manifiestan las partes que cuentan con capacidad legal para contratar y obligarse con sujeción a las siguientes declaraciones y cláusulas. Aquí entiéndase que el arrendatario, que es la persona que va a rentar, es una persona moral, ¿sale? Que es aparte de ser una persona moral, una persona jurídico-colectiva, es una persona pública, porque es una secretaria ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Pero recordando también que las personas morales tienen su capacidad o la pueden expresar o ejercer a través de alguna persona física con las facultades suficientes para ello. Que de ahí nos podemos desprender al contrato de mandato, pero por el momento lo dejamos de esta manera, que se va a manifestar quien va a firmar y va a otorgar ese consentimiento a favor de la jurídico colectiva pública, es decir, a favor de la Secretaría, va a ser la licenciada Marcela Castañeda Agüero, como se especifica en el titulado, porque yo lo considero todavía título, título, acentúo un poquito mal ahí la pronunciación, pero pues más adelante vamos a ver este proemio, ¿no? El famoso proemio que tenemos dentro de los contratos o de cualquier otro escrito, como lo hemos venido manifestando en las partes de un contrato de forma genérica. En las declaraciones o en los antecedentes, en este caso se le quiso titular declaraciones, en cuanto podemos redactar o iniciar la redacción declara, expone, manifiesta, como lo tenemos ahí, lo podemos enumerar con números arábigos, con números romanos, eso incluso con incisos, no pasa absolutamente nada. Yo creo que ahí nuevamente depende de la redacción de cada uno de nosotros, pero bueno, manifiesta el arrendador, ya sabemos que nos referimos seguramente a ser un matrimonio, o dos hermanos que son copropietarios del inmueble, no lo sé, pero eso no es necesario tampoco manifestarlo en el contrato, siempre y cuando vamos a ver en las declaraciones qué calidad tienen esas dos personas como arrendadores, ¿no? Como dueños del inmueble, que seguramente es un inmueble que van a dar en arrendamiento. El arrendador, obviamente, llamarse, como ha quedado escrito, ser mexicanos por nacimiento, mayores de edad, casados entre sí, ya sabemos que se trata de una sociedad conyugal ahora, originarios de la ciudad de Saltillo, Coahuila, ella dedicada al hogar, el profesionista, ambos con domicilio en la calle Coyoc, número 160, el fraccionamiento San Alberto, código postal 25224, Saltillo, Coahuila, con clave única de registro de población. Y bueno, vienen sus dos clubes, quienes se identifican con credencial de lector expedida por el Instituto Nacional del Lector, con folios tal y tal. ¿Sale? A veces identificarse es bastante funcional, ¿no? Porque ahí dejas asignados domicilios para efecto de que se pueda hacer algún tipo de notificación, inclusive para el cumplimiento del propio contrato, ¿sale? O para exigir en cuanto a incumplimiento si es que se tratara de alguno de ellos. La segunda, manifiesta el arrendador que tiene facultades para dar en arrendamiento la propiedad ubicada en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 26, Manzana 26, lote 3, Valle Real, segundo sector, en el municipio de Saltillo, Coahuila, en que lo sucesivo se le denominará el inmueble. Entonces ya sabemos que el objeto del presente contrato, inclusive si queremos
sacar las características de cada uno de los contratos. Aquí se trata de un bien inmueble, ¿no? Ya sabemos quiénes son los arrendadores, que en este contrato se le denominaba el arrendador, pero se trata de dos personas físicas que son un matrimonio. Y del arrendatario, pues ahorita vamos a ver qué es lo que declara. Sigue declarando, podemos a lo mejor mencionar en una cláusula, digo, no es cláusula, sino un manifiesto número 3, en un antecedente número 3 o una declaración número 3, sigue manifestando, sigue declarando, o el arrendador sencillamente pues la forma de reacción es propia y única, ¿no? Manifiesta el arrendador que el inmueble se encuentra libre de cualquier gravamen, así como de cualquier procedimiento legal frente a cualquier autoridad municipal, estatal o federal. Creo que también es importante tratar de verificar, sobre todo por escrito, se entiende que se están celebrando un contrato, es porque ostentan una calidad jurídica y el inmueble está obviamente pues susceptible para que sea arrendado y no tiene ningún problema. Porque en caso de tener algún tipo de problema, a lo mejor que esté inclusive pues disputándose la propiedad en algún tipo de juicio, está complicado poderlo dar en arrendamiento. Porque en caso de que perjudicara, por ejemplo, a quien está celebrando de buena fe el contrato y no sabe, lo ideal sería a lo mejor darle a entender o que supiera las condiciones, pero obviamente pues una persona, muy pocas personas a lo mejor se arriesgarían a arrendar un inmueble que pudiese acarrear algún tipo de problemática posterior, porque pues a ellos inclusive se verían como pues, repercutido en el sentido de algún tipo de consecuencia que pudiera parejar eh, alguna, no sé, alguna disputa, ¿no? Algún conflicto, algún pleito que resulte del inmueble. Pero bueno, y con ello pues traería o sería efectivo el saneamiento por evicción, ¿no? La responsabilidad por parte de los arrendadores de dar en arrendamiento un bien inmueble que no estaba susceptible a dar en arrendamiento o que pudiera perjudicar a quien lo está arrendando de buena fe. Entonces puede traer a lo mejor otro tipo de cuestiones jurídicas, pero no está de más, o sea, eso se entiende cuando se celebra un contrato, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, si celebro un contrato de arrendamiento de posiblemente de un departamento, bueno, pues se entiende, entonces yo o soy la dueña o tengo permiso exclusivo de la persona que es propietaria para otorgar en arrendamiento ese bien inmueble. No estarían celebrando un arrendamiento pues con una persona que no tiene absolutamente nada que ver con, pues, con los derechos, ¿no? Que se pueda tener los derechos reales sobre determinada cosa. Entonces, pero manifestarlo por escrito, por supuesto que ayuda, ¿no? Entonces, no tiene ningún, este manifiesto número 3, no tiene ningún tipo de problema, está libre de gravamen, que es, no está obviamente pues grabado, o lo que se dice embargado, hipotecado, dicho inmueble, ¿no? Entonces, libre también de cualquier procedimiento, de cualquier juicio ante cualquier autoridad municipal, estatal o federal, así es que no hay ningún problema. Menciona también en el manifiesto 4 que el arrendador desea y está dispuesto a arrendar el inmueble a el arrendatario. Aquí ya tenemos mencionadas las dos partes e inclusive el objeto del presente contrato, ¿no? El inmueble, dándole uso y posesión del mismo a través del pago de la renta y las condiciones estipuladas en este contrato. Esas condiciones ahora sí las vamos a ver más adelante en forma de cláusulas. La 5. Manifiesta el arrendatario que de acuerdo a los artículos 35 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila, de Zaragoza y 18 fracción primera del Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, corresponde a la ciudadana, licenciada Marcela Castañeda Agüero, en su carácter de secretaria técnica, y la dirección de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y cuenta con las facultades de administración y representación legal de dicha secretaría, por lo que tiene capacidad para obligarse a personalidades que más adelante se acreditan. Bueno, hay ciertos contratos aquí ya
me saqué un poquito de onda porque creí que seguía manifestando el arrendador. De repente podemos poner de las declaraciones o manifestaciones del arrendatario como un preámbulo, ¿no? De que ya las siguientes declaraciones o manifestaciones pues van a ser de la otra parte. Aquí pensé que seguía del arrendador, pero en efecto la 4 ya corresponde al arrendatario y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces la secretaria técnica ejecutiva del sistema anticorrupción estatal, en este caso el estado de Coahuila, pues tiene las facultades necesarias y las manifiesta y obviamente pues más adelante le vamos a acreditar que puede firmar, ¿no? Que tiene la personalidad, la capacidad jurídica para firmar ese contrato, para obligarse en esa forma y en ese sentido. Entonces, manifiesta el arrendatario que por así convenir a sus intereses desean y están dispuestos a tomar el arrendamiento del inmueble. Bien, hasta ahí creo que se acaban las declaraciones. Y hay otra circunstancia que el arrendador y el arrendatario manifiestan que, expuesto lo anterior, están de acuerdo en sujetar el presente contrato al tenor de las siguientes cláusulas. Se acaba ese apartado de las manifestaciones, declaraciones o antecedentes y viene el apartado del cuerpo más importante, yo creo que de un contrato, porque son las obligaciones y los derechos que cada una de las partes tienen para con la otra. La primera se trata del objeto del contrato, que ya sabemos que es dar en arrendamiento un inmueble, pero la forma de pues redactarlo viene de la siguiente manera. Objeto. Por virtud de este contrato, el arrendador da en arrendamiento el inmueble a el arrendatario, quien lo recibe en buen estado de conservación y manifiesta que el inmueble reúne todas las condiciones de higiene y salubridad correspondientes, declarando que el arrendatario, a su vez, que se da por recibido el inmueble a su entera satisfacción y que se encuentran en las condiciones arriba indicadas. Entonces, ambas partes pues tienen claridad que pues, las condiciones físicas del inmueble son las idóneas para que se pueda dar en arrendamiento. Entonces no existe a lo mejor algún tipo de desperfecto, ¿no? Que pudiera ser obstáculo para ese arrendamiento. La segunda cláusula, la renta. El arrendatario, se obliga a pagar a el arrendador una renta mensual de 62,500 pesos en moneda nacional, más IVA correspondiente menos la retención de ley por el uso del inmueble. Entonces, pues veamos, ¿no? 62,500 que obviamente pues parten del erario público, porque al ser pues obviamente pues un órgano de gobierno, tiene pues participación presupuestal de, obviamente pues del gobierno estatal. Entonces tiene ingresos, ¿no? Para poder celebrar este tipo de contratos, tiene presupuesto para poder otorgar este arrendamiento, pero también no hay que olvidar que no por ser a lo mejor la autoridad, pues no existan impuestos que se tengan que pagar o derivar. El IVA, recordando que es el impuesto al valor agregado, que todo servicio, es un servicio de arrendamiento, y o producto tiene grabado, ¿no? Entonces, más la retención de ley, que bueno, también es el impuesto sobre la renta, sobre el matrimonio que va a dar en arrendamiento ese inmueble. Sale que es obviamente también todo ingreso que entre en, pues en una persona se, se pues se queda grabado, ¿no? Que es en esta parte, pues por una parte un porcentaje que se denomina impuesto sobre la renta. Pero bueno, eso es otro tema que también es un mundo de información. En este acto, bueno, pues se clarifica, ¿no? Que existen, obviamente, pues impuestos que se tienen que pagar. Dice correspondiente a 613,61 metros cuadrados. Bueno, el inmueble consta de 613,61 metros cuadrados
del tercer nivel, la renta será pagadera a más tardar los días 19 de cada mes. Se deberá realizar un depósito correspondiente a la cantidad de un mes en renta. Tercera, el presente contrato de arrendamiento tiene vigencia de 4 años, que comienza a partir del 15 de febrero del 2018 al 15 de febrero del 2022. Vean, entonces apenas acabó este año, ¿no? Posiblemente se renovó o no. Cabe mencionar que las modificaciones de distribución de oficinas serán previas al inicio de la vigencia del presente contrato y aun y cuando no se realizará modificación alguna al inicio de la vigencia. Inciso A. Aquí lo podemos manifestar como, a lo mejor, el inciso A declara que todavía sigue perteneciendo a la cláusula tercera, ¿no? El dar por terminado este contrato previo a las fechas antes mencionadas se hace acreedor a una multa que consta de 125,000 pesos masiva, correspondiente a 2 meses de renta, ¿no? Ya sea por parte del arrendador o por parte del arrendatario. Cuarta, sobre el mantenimiento del inmueble. El arrendador, que es el dueño, se obliga a ejecutar por su cuenta tan solo las reparaciones que sean estrictamente necesarias para la buena conservación del inmueble, como lo son, por mencionar algunas, goteras, fallas eléctricas, falta de impermeabilización, daño de tuberías ocultas, más no así cuando los deterioros provengan de actos o omisiones del arrendatario, es decir, que sea por causa o consecuencia de ciertos actos del arrendatario, ¿no? O de personas que habitan el inmueble con la ausencia de este. Entonces, quinta, obligaciones específicas para el arrendatario. El arrendatario se obliga en forma expresa a lo que sigue. A, o inciso A ocupar personalmente el inmueble. Inciso B, a pagar cumplidamente y a tiempo la renta estipulada. Inciso C, a no ceder ni subarrendar el inmueble, todo o en parte sin consentimiento previo por escrito de el arrendador. D, a cubrir el importe de las reparaciones que requiere el inmueble por razón de los actos u omisiones suyas o de las personas que habitan el inmueble. Inciso E, a obtener previamente un permiso por escrito de el arrendador para realizar cualquier obra, las cuales quedarán en todo caso en beneficios del inmueble y sin costo alguno para el arrendador. Inciso F, a devolver en las mismas buenas condiciones el inmueble que recibe en el momento de firmar el presente contrato, ya sea en virtud de la rescisión o terminación del mismo. Inciso G, a dar aviso a el arrendador de los deterioros mencionados en la cláusula quinta, siendo responsable de los daños y perjuicios de su omisión que su omisión cause. Siguiente cláusula, sexta, obligaciones específicas para el dueño, para los dueños, que es el arrendador, se obliga en forma expresa a lo que sigue. Inciso a no estorbar de manera alguna el uso del inmueble, a no ser por causa de reparaciones urgentes e indispensables. Inciso B, a garantizar el uso o goce pacífico del inmueble por todo el tiempo del contrato, que vemos o recordemos que son de 4 años. Inciso C, a responder sobre los daños y perjuicios que sufre el arrendatario por los efectos o vicios ocultos del inmueble objeto del contrato anteriores al arrendamiento. Inciso D, a responder de los daños y perjuicios si el arrendatario sufre evicción sobre toda o parte del inmueble. Inciso E, a expedir al arrendatario el recibo correspondiente a la cantidad que éste le entregue por concepto de la renta estipulada. Cláusula séptima. Recepción del inmueble. El arrendatario recibe el inmueble en buenas condiciones, servicios de agua, luz. Las adecuaciones del inmueble correrán a cuenta del arrendatario. Se proporcionarán 13 cajones de estacionamiento dentro del edificio y se brindará un estacionamiento anexo. Octava, servicios. A partir de la fecha de la firma del presente contrato, el importe de los recibos de los servicios de consumo de teléfono, gas, agua, drenaje y energía eléctrica, así como de cualquier otro servicio contratado en el inmueble, serán por cuenta del arrendatario. Al desocupar el inmueble, el arrendatario deberá dejar totalmente pagados todos los servicios y entregar a el arrendador dichos recibos pagados. Si por falta de pago se dan de baja los servicios, la responsabilidad de su reposición, recontratación será de el arrendatario. Novena, renovación del contrato.
Al vencimiento de este contrato, el arrendatario tendrá la opción de renovar el arrendador el presente contrato, dando aviso al arrendador con 60 días de anticipación a su vencimiento de este, para proceder a fijar las bases del nuevo contrato, esto siempre y cuando el arrendatario se encuentre al corriente del pago de la renta estipulada. Si no hay interés por parte del arrendatario por renovar el contrato, el arrendador quedará facultado para anunciar y mostrar el inmueble a futuros inquilinos en fechas y horarios acordados con el arrendatario. Décima, relación con terceros. El arrendatario asume toda la responsabilidad derivada de sus relaciones con trabajadores, dependientes y administrativos a su servicio, relevando al arrendador de cualquier reclamación por este contrato se les hiciere y resarcirlos de cualquier cantidad que erogue por tales conceptos, independientemente de que el arrendador pueda demandar la rescisión de este contrato. Asimismo, el arrendador no acepta ningún cargo o gasto que se haya generado con terceras personas físicas o morales originadas por adaptación o remodelación del inmueble u otros de naturaleza análoga, por lo que el arrendatario expresamente está de acuerdo en que en ningún momento queda condicionada la desocupación del inmueble al término de este contrato o por otras causas de rescisión, ya que dichos conceptos de hecho y por derecho pertenecen a el arrendador. Tampoco será motivo para incumplir con todas las cláusulas de este contrato. Décima primera, eventos de fuerza mayor. El arrendador no se hace responsable de los daños y perjuicios que pueda sufrir el arrendatario en su persona o la de sus familiares domésticos o empleados y en sus propiedades por motivo de robo, incendios, rayos, explosión, huracanes, humo o cualquier otra causa fortuita o de fuerza mayor ocurrida en el inmueble. Décima segunda, rescisión. Serán causa de rescisión de este contrato sin quedar exentos las responsabilidades y las obligaciones mencionadas en las otras cláusulas de este contrato, inciso A, la muerte del arrendador o el arrendatario. Inciso B, comportamiento que falte a la moral y a las buenas costumbres que afecten a los intereses, seguridad y tranquilidad de los vecinos. Inciso C, la transmisión del derecho de propiedad del inmueble por cualquier motivo. Inciso D, el incumplimiento por parte del arrendatario o el arrendador de sus obligaciones específicas mencionadas en las cláusulas sexta y séptima respectivamente. Y décima tercera, gastos y costos legales. En caso de que el arrendatario dé motivo para que se le demande judicialmente la rescisión de este contrato para obtener la desocupación del inmueble, el pago de las rentas o de cualquier otra obligación pactada en el contrato serán por cuenta de los gastos y costos legales que origine el juicio. Décima cuarta, domicilios legales en las partes. Las partes señalan como su domicilio para todo lo relativo con el presente contrato las siguientes: el arrendador, calle Coyoac, número 160, fraccionamiento San Alberto, código postal 24204, Saltillo, Coahuila. El arrendatario, Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 803, Colonia Valle Real, código postal 25205, Saltillo, Coahuila. Décima quinta, jurisdicción y leyes aplicables. Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de las obligaciones contratadas en virtud del presente contrato, las partes someten a lo establecido por el Código Civil para el Estado de Coahuila y la jurisdicción y competencia de los tribunales de la ciudad de Saltillo, Coahuila, y renuncian expresamente a cualquier fuero que por razones de domicilio, vecindad o por otra causa generadora de competencia territorial pudiera corresponderles. La ley aplicable al presente contrato será la que fije el Estado de Coahuila. Una vez leído las partes y enteradas de su alcance y fuerza legal del contrato, se firman de conformidad en la ciudad de Saltillo, Coahuila, el día 15 de febrero del año 2018. Y la personalidad, ahora sí, se puede poner aquí, se puede poner dentro de las cláusulas o inclusive dentro de los antecedentes. La licenciada Marcela Castaño Agüero acredita en la personalidad con la que se comparecen con el periódico oficial de fecha 5 de diciembre de 2007, en el cual se designa como secretaria técnica del Sistema Estatal Anticorrupción, que a la letra dice: el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Coahuila, de Zaragoza, en su primera sesión extraordinaria celebrada el 23 de noviembre del presente, aprobó por unanimidad de 7 votos el acuerdo 02 ex 1/2017 con fundamento en los artículos 29 y 33 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza. Se designa a la maestra Marcela Castañeda Agüero como secretaria técnica del Sistema Estatal Anticorrupción
arrendador, su rúbrica o su firma, y el arrendatario, y obviamente pues también su firma, representada por la licenciada Marcela Castañeda Agüero. Y aquí pues, por el matrimonio. Yo creo que, bueno, nos consumió un poquito de tiempo el poder agotar esta parte y a lo mejor detenernos en cada una de las cláusulas es un poquito complicado, pero entiendes el alcance de las mismas. Se pudo haber a lo mejor añadido más cláusulas en cuanto a algún depósito. En contratos de arrendamiento se suele a lo mejor poner una cantidad por depósito. El depósito es una garantía de pago, precisamente que entrega el arrendatario, la persona que va a arrendar el inmueble, a el dueño del inmueble o al arrendador. Por efecto, obviamente que puede ser de 1 a 3 rentas adelantadas, como puedan convenir las partes. ¿No? Sabes que dan unas rentas adelantadas, al finalizar el contrato, mi obligación será devolvértelas si es que no se ocupan. ¿En qué caso o cuál es el motivo de las rentas adelantadas o del depósito? Pues garantizar precisamente, número uno, pues el pago de las rentas, ¿no? Se dice que cuando una de las causas legales para que se pueda dar por rescindido el contrato, sin perjuicio, por ejemplo, para el dueño o para el arrendador, es que el arrendatario deje de pagarle 3 meses de renta o 3 rentas consecutivas. Esto hace que en ese momento nazca, por ejemplo, si la secretaria técnica dejara de pagar la cantidad que por arrendamiento acordó con pues el matrimonio, con los arrendadores, por 3 meses consecutivos, da pausa, aunque no se haya estipulado aquí, a una rescisión de contrato, una rescisión legal, y entonces nacería en este caso el derecho en matrimonio de poder demandar la desocupación del inmueble, aunque sea pues obviamente pues un ente del gobierno que se encuentre ahí, ¿no? Porque por incumplimiento del contrato y aún así, aunado a ello, pues se puede hacer acreedor a, me parece, había mencionado 125,000 pesos, ¿no? Por multa o en caso de incumplimiento. Por ahí viene. Sí, 125,000 pesos. Obviamente, pues, si no se cumple, ¿no? Si alguno de los dos rescinde por causa imputable a una de las dos partes, ya sea el arrendador o el arrendatario, pues la penalización, obviamente si se tiene por terminado, si se viene la desocupación del inmueble antes de los 4 años, antes de la vigencia de los 4 años, pero si es imputable, por ejemplo, al arrendador o al matrimonio, pues ellos pagarían 125,000 pesos por esa terminación anticipada. Si es por causa del arrendatario, pues también otorgarían al arrendador 125,000 pesos, ¿no? Y se pudo haber pactado el depósito, se pudieron haber añadido o quitado cláusulas. Esto lo determinan las dos partes. Obviamente, entre más claro queden las condiciones, si yo le pongo a mi arrendatario ciertas condiciones, pues, en caso de que yo sea la dueña o la arrendadora, creo que tengo que ser bastante clara, y obviamente lo que primero se acuerda de forma verbal, se tiene que colocar de forma escrita, ¿no? No es el hecho de que, pues bueno, se entiende que obviamente tú vas a usar esas oficinas pues para poder operar las facultades del sistema anticorrupción, ¿no? Del sistema estatal anticorrupción. A lo mejor en ese tipo de circunstancias, pues se entienden esas cuestiones, ¿no? El hecho de decir, ¿sabes qué? No puedes dar en subarrendamiento alguna de las oficinas, ¿no? En caso de que la secretaría quisiera subarrendar, y a su vez, ¿qué es el subarrendamiento? Bueno, arrendar un inmueble que tú estás arrendando. Entonces, el subarrendamiento. Arrendar un inmueble arrendado. Entonces, es decir, como si la secretaria técnica, ahorita que ya tiene la disposición a lo mejor de los metros cuadrados, de los cajones de estacionamiento que se hacen valer en ese contrato, quisiera rentar a lo mejor 2 cajones de estacionamiento, quisiera rentar 2 oficinas, no lo sé, ¿no? Y por ello también obtener pues una entrada de dinero. Entonces, ese tipo de cosas se acuerdan con la arrendador, se pueden hacer, sí, pero con consentimiento de ambas partes.
lo mejor algunas otras condicionantes, ¿no? De que obviamente el pago del predio siempre va a ser a cargo del dueño, ¿no? El pago de los servicios, pues ahí se viene mencionado gas, luz, teléfono, etcétera, las contrataciones que hicieran, pues corren a cargo del arrendatario porque es quien va a gozar y va a tener el beneficio de esos servicios. Y entonces así se van pactando ciertas condicionantes, ¿no? Ahora bien, creo que ya no nos va a dar tanto tiempo de poder revisar, me gustaría también regresar, ya sé todo esto, un momentito. Bueno, de todas formas, eh, para seguir con otro tipo de contrato, pasamos mientras al Código Civil Federal. En este acto quería también hablarles del mandato, porque ahí hay algo interesante que mencionan, que les dije que pueda dar pauta a otro contrato, que es el mandato. Al menos voy a explicar cuáles, obviamente, las disposiciones. Tal vez suba el contrato y ya demos ciertas especificaciones o cuestiones preliminares sobre lo que es el mandato de una forma concisa y podemos adentrar a lo mejor a los contratos que siguen con contrato de prestación de servicios profesionales, existe el contrato de prestación de servicios especializados, el contrato de, bueno, ya vimos el contrato de mutuo, pero existe algún otro que se denomina comodato. Vamos a ver cuáles son las características. Y obviamente también la invitación es que sigamos al pendiente de la plataforma, de las actividades que hicimos por culminar, por cerrar. Tenemos básicamente un mes para poder terminar o culminar nuestras actividades. El consejo es también que no se dejen contar todo para el último, porque se les va a hacer tedioso pesado. A pesar de que no son muchas, por la poca actividad que hemos tenido, ya revisé unas cuantas en plataforma y obviamente pues toda esta información también se va a quedar a su disposición para que ustedes puedan verificarla y descargar la información si es que les funciona. Y no olviden la parte de ser autodidactas. Ok, el mandato. ¿Qué es el mandato? Bueno, el artículo 2546 nos define el mandato como un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que se le encargan. Creo que es bastante conciso, no sé si muy claro, pero aquí, bueno, vamos a interpretarlo porque existen dos partes. Una, que el mandato se define como un contrato, ¿vale? Tan es así, pues que están en capítulo de contratos. Pero ¿qué contrato? ¿Cuál es la característica? Bueno, porque una de las partes que se va a denominar mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante, es decir, la representación básicamente es un representante, ¿no? De una tercera persona. En el contrato anterior del arrendamiento vimos, yo creo que una figura de mandato legal bastante clara, que es la licenciada Marcela, me parece se le llamaba así, que obviamente tiene las facultades de secretaria técnica de la Secretaría, obviamente, pues del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila. Si estamos de acuerdo, entonces, ella por ley, obviamente porque así fue designada por una comisión, por unanimidad de votos, y obviamente publicado en un diario oficial del Estado, en el periódico oficial del Estado, donde se dan los avisos y comunicados oficiales, se le está encomendando. Entonces, un mandato es una encomienda, sale una representación. Si yo tengo o otorgo un poder, una carta de poder simple, un poder notarial a otra persona, obviamente tiene sus efectos y tiene mucha más fuerza un poder notarial. ¿Por qué? Pues porque tiene todos los revestimientos legales necesarios para que una persona actúe a tu nombre y tu representación. Es decir, obviamente pues siguiendo una serie de instrucciones u órdenes. Y que pues, son las características principales de un contrato de mandato. El artículo 2547 menciona, el contrato de mandato
se reputa que esto se entiende perfecto por la aceptación del mandatario, es decir, yo soy mandataria si voy en representación de alguien más, cuidando obviamente de sus intereses, nunca es para perjudicar, sino es para sumar. Obviamente también hay consecuencias en caso de incumplimiento, entonces vamos a verificar. El mandato que implica el ejercicio de una profesión se presume aceptado cuando es conferido a personas que ofrecen al público el ejercicio de su profesión por el solo hecho de que no lo rehúsen dentro de los 3 días siguientes. La aceptación puede ser expresa o tácita. Aceptación tácita, todo acto en ejecución de un mandato. Entonces, bueno, pues aquí vamos a entender también. La parte expresa es la parte escrita. La parte tácita es la parte que se entiende o se interpreta cuando no se hace de forma escrita. Pero, bueno, da lugar justamente a esa interpretación. La interpretación va a ser la voluntad tácita. Recordemos, pues, que en un principio de las sesiones clase veíamos, obviamente, pues, que uno de los elementos de existencia de un contrato es la voluntad de las partes. Si hay algo que no queda bastante claro respecto a la voluntad de las partes, entiende que hay voluntad expresa y voluntad tácita. Y es lo que estamos revisando precisamente aquí. Y bueno, ya para terminar, tenemos el artículo 2058. Pueden ser objeto del mandato todos los actos lícitos para que la ley no exige intervención personal del interesado. El 2549. Solamente será gratuito el mandato cuando así se haya convenido expresamente. Bueno, regularmente los mandatos no son tampoco gratis, ¿no? Entonces, si es a título gratuito, se tiene que manifestar de forma expresa, si no, pues se entiende que se está cobrando algún tipo de honorario o comisión por ser representante de otra persona. ¿Sale? Y el artículo 2550, el mandato puede ser escrito o verbal. 2551, el mandato escrito puede otorgarse en escritura pública, que es lo que les menciono, un poder general o poder específico de una forma pues, bastante particular en donde se les señalen cuáles son las reglas, cuál es el objeto de celebrar un mandato. No se celebra nada más porque se antoja, ¿no? Sino por algún tipo de necesidad, algún trámite que tenga que realizar a nombre de cierta persona, por una representación en juicio, a lo mejor yo tengo aquí ciertos negocios o quiero celebrar ciertos contratos o negocios en otro estado y entonces no me puedo estar partiendo de personas y otorgo este mandato, ¿sale? El número 2, el escrito privado firmado por el otorgante y los testigos, ratificados las firmas ante notario público, pues de primera instancia, jueces menores o de paz ante el correspondiente funcionario o empleado administrativo cuando el mandato se otorgue para sus asuntos administrativos. Y tercera, en carta poder sin ratificación de firmas, que es la carta poder simple. Y bueno, yo creo que hasta aquí le dejamos en cuanto al mandato. Espero que la próxima sesión clase retomar de una forma breve y general lo que es el mandato, lo que pueden contener en las cláusulas e irnos un poquito más rápido en cuanto a un comodato, en cuanto a una prestación de servicios profesionales, que también es una especie de mandato, pero bueno, aquí lo que se cuesta son servicios profesionales. Que bueno, vamos a tratar de verificar a lo mejor diferencias y a lo mejor también pues cuestiones afines o semejanzas y diferencias entre un mandato y una prestación de servicios profesionales. Si hay dudas, preguntas o comentarios, ya saben que lo podemos hacer a través de la plataforma o lo podemos hacer también a través de los medios de comunicación oficiales en el horario establecido. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Estamos pues, en contacto en la próxima sesión clase, ya estamos por terminar. Vamos a seguir atendiendo cuestiones de los contratos y bueno, hasta donde nos alcance las horas, ¿no? Para poder agotar los temas. Muchísimas gracias.